A mañana empezó para Julia, comprobando un nuevo envío de velas decorativas. Su tienda, Perfect Gift, siempre olía a vainilla y canela. Hace 15 años abrió el negocio con todos sus ahorros y nunca se ha arrepentido de la decisión. «Buenos días, señora Anderson», la saluda Maggie, la joven vendedora. «Anoche vendimos todo el juego de jarrones de cristal». Julia sonrió satisfecha. «¡Qué bien! Pediremos más. A nuestros clientes les gustan las cosas bonitas». Encendió el ordenador para comprobar el pedido. A los 45 años, sabes exactamente lo que quieres de la vida. Y Julia quería que su tienda hiciera feliz a la gente. Llevaba mucho tiempo trabajando para conseguirlo, era el sueño de su vida, y muchas veces la tienda estuvo al borde del abismo, pero Julia lo consiguió. Su marido la quería, pero rara vez se interesaba por la tienda y su negocio. Ella llevaba un registro meticuloso de los artículos, seleccionaba cuidadosamente el surtido y se comunicaba personalmente con los clientes habituales. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Cariño», la voz de James sonaba preocupada. «Hoy voy a casa de mis padres. Mamá vuelve a quejarse de la tensión y tengo que visitarlos». «Por supuesto, cariño». «¿Cómo se encuentran?» «¿Voy yo también?» «No, no, no, no. Ya conoces a mamá, no le gustan los alborotos a su alrededor. Me las arreglaré sola. Y no los llames, están cansados y quieren pasar tiempo juntos». Julia suspiró. Su marido, directivo de éxito en una gran empresa de construcción, era un hijo muy atento. Últimamente visitaba a sus padres cada vez con más frecuencia, ya fuera para que le repararan el coche o para hablar con los médicos. «Mamá», recibió otra llamada, esta vez de su hija Chloe, que estaba en la universidad. «No te lo vas a creer. Me han elegido jefe del gobierno estudiantil. Cariño, enhorabuena». Julia sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. Papá estará encantado. Todo el día transcurrió al ritmo habitual. Clientes, pedidos, llamadas telefónicas. Por la tarde, Julia volvió a su acogedora casa de las afueras. Le encantaba ese momento. Podía envolverse en una manta, beber té y ver su serie de televisión favorita. James volvió sobre las 10, oliendo a las tartas de su madre. «Mis padres te saludan», dijo, besando a su mujer. «Mamá ha hecho tus tartas de manzana favoritas. ¡Qué amable!» Chloe llamó. «Ha sido elegida...» «Lo siento, cariño», interrumpió, mirando su teléfono. «Es un correo urgente de un cliente. Tengo que contestarlo». Julia asintió con la cabeza. 20 años de matrimonio le habían enseñado que la familia y el trabajo requerían un equilibrio. Estaba orgullosa de James, un hijo atento, un directivo de éxito, un padre cariñoso. Al irse a la cama, Julia pensó en lo afortunados que eran. Un negocio estable, una familia unida, una hija con talento en una prestigiosa universidad. ¿Qué más se necesita para ser feliz? Los domingos en la familia Anderson siempre empezaban igual. Julia se levantaba temprano y preparaba un desayuno especial. Tortitas con arándanos y sirope de arce. Era su tradición de 20 años. ¿Te acuerdas de nuestra primera cita? Julia puso un plato delante de su marido. «Pediste tortitas a las 10 de la noche». James sonrió, pero de algún modo distraído. «Por supuesto, querida. Fuiste la única chica que aceptó una hora tan extraña para una primera cita. Porque sentí que eras especial». Le tocó la mano. Un joven y ambicioso directivo que trabajaba hasta tarde para demostrar su valía a la empresa. Y aquí estoy, 20 años después. James apartó el plato, aún demostrando mi valía. Pronto habrá una reunión importante en Boston. Tengo que prepararme. Julia recordaba cada etapa de su vida juntos. Una boda modesta en la que bailaron Can't Help Falling in Love. Su primer apartamento, pequeño pero acogedor. El nacimiento de Chloe, el día más feliz de sus vidas. Abrir una tienda. James apoyó su sueño invirtiendo todos sus ahorros. Siempre han planeado su futuro juntos. Ahorraron para la jubilación, soñaban con viajar cuando Chloe terminara la universidad. Julia tenía un cuaderno aparte donde anotaba sus objetivos y sueños comunes. «Tal vez deberíamos ir al lago hoy», sugirió. «Hace un tiempo estupendo, como cuando me lo propusiste. Lo siento, cariño». James ya estaba hojeando los documentos en su tableta. «Les prometí a mis padres que les ayudaría con las reparaciones.
El tejado tiene goteras y hay que arreglarlo cuanto antes. ¿Podría ir contigo? No, no, ya conoces a mamá. No le gusta que haya mucha gente en casa cuando se está reparando algo. Julia volvió a tragarse su decepción. Últimamente, esos momentos se repetían cada vez con más frecuencia. James parecía retraído, inmerso en su trabajo y en el cuidado de sus padres. Sacó un álbum de fotos de su boda. Allí estaban, jóvenes, enamorados, seguros de su futuro. James con un esmoquín negro, ella con un vestido sencillo pero elegante, sus ojos brillando de felicidad. Una llamada interrumpió sus recuerdos. «Mamá». La voz de Chloe sonaba emocionada. «¿No os habéis olvidado, papá y tú? La presentación de mi proyecto es la semana que viene. Prometiste venir». «Por supuesto, cariño. Ya he reservado hotel. ¿Y papá? ¿Seguro que puede venir?» «Puede». Julia miró a su marido, que estaba recogiendo herramientas para la reparación. «Papá». «Hará lo que pueda, cariño». Por la noche, cuando James regresó de casa de sus padres, olía a pintura y cansancio. Cenó en silencio y se fue directamente a la ducha. Julia le miró la espalda y se preguntó cuándo había sido la última vez que se habían limitado a hablar, no del trabajo, ni de sus padres, ni de las tareas domésticas, sino solo de sí mismos, de sus sueños, miedos y esperanzas. «James», le dijo cuando él estaba a punto de acostarse, «¿podríamos tener una cena romántica el próximo viernes? ¿Como antes? ¿El próximo viernes?» Él frunció el ceño. «Tengo una reunión importante con unos inversores. ¿Podemos hacerlo en otro momento?» Julia asintió y se volvió hacia la ventana. La habitación quedó en silencio, solo roto por el tic-tac del reloj, un regalo por su 15º aniversario de boda. 20 años juntos. Parecería tiempo suficiente para conocerse a la perfección. Pero a veces, Julia sentía que ya no entendía a su marido, o no quiere entender algo obvio. El martes, Julia estaba haciendo su tradicional decoración de escaparates. Coloridos cojines, exquisitos jarrones y velas decorativas creaban un ambiente acogedor. De repente, sonó el teléfono. «Cariño». La voz de James sonaba alegre. «Esta noche celebramos una fiesta de empresa. ¿Te gustaría venir? Quiero presentarte al nuevo equipo». Julia se sorprendió. Últimamente, su marido rara vez la invitaba a eventos de trabajo. «Por supuesto, cariño. ¿A qué hora?» «A las 7 en el Jardín Azul. Ponte ese vestido azul, te queda muy bien». El Jardín Azul era uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Julia se puso el vestido favorito de su marido y se peinó con cuidado. Quería estar perfecta. Al fin y al cabo, era una velada importante para James. «Querida», James la condujo hasta un grupo de colegas. «Este es nuestro nuevo equipo para el proyecto Riverside. Robert es el arquitecto jefe, Michael es el jefe de obra, y Helen es nuestra nueva analista financiera». Helen aparentaba unos 38 años, una rubia esbelta vestida con un elegante traje. Sonrió afectuosamente. «Por fin he conocido a la legendaria señora Anderson. James me ha hablado mucho de su maravillosa tienda». La velada transcurrió agradablemente. Julia observó cómo su marido se comunicaba con naturalidad con sus colegas. Le impresionó especialmente la presentación del proyecto. James estaba entusiasmado con el futuro complejo residencial. «Deberías estar orgullosa de tu marido», dijo Helen cuando se quedaron solos en la mesa de las bebidas. «Es un líder brillante. Nuestro equipo le adora». «Sí, James siempre ha sabido inspirar a la gente», coincidió Julia. «Y se preocupa mucho por sus padres», añadió Helen. «Ayer me contaba cómo les ayudaba con las reparaciones. No todos los hijos son capaces de tanta devoción». Julia se fijó en la destreza con que Helen servía el vino y en la elegancia con que sostenía la copa. Sentía la gracia natural y la confianza de una mujer de éxito. De camino a casa, James estaba muy animado. «¿Qué te parece el equipo? ¿No son geniales?» «Sí, son muy buena gente», respondió Julia. «Sobre todo Helen. Parece muy competente. Es una profesional increíble. Gracias a sus análisis, pudimos optimizar el presupuesto del proyecto en un 20%. En casa, Julia no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en la noche, en los nuevos amigos de su marido. Pensó en cómo brillaba cuando hablaba del proyecto. Hacía mucho tiempo que no lo veía tan inspirado. A la mañana siguiente, James recibió un mensaje durante el desayuno.
Helen escribió que había encontrado algunas oportunidades más de optimización. Tendré que quedarme hasta tarde esta noche y repasar los cálculos. ¿Quieres que te lleve la cena a la oficina?, sugirió Julia. No, está bien. Pediremos algo. Además, luego me pasaré por casa de mis padres. Le prometí a mi padre que le enseñaría a usar su nuevo teléfono. Julia pasó el día en la tienda, hablando con los clientes y recogiendo regalos. Por la noche, veía su serie favorita e intentaba no pensar en que su marido volvería tarde a casa. A veces le parecía que algo nuevo había aparecido en su vida, algún cambio inasible que aún no podía comprender. Pero entonces, Julia apartaba esos pensamientos. Tenían una familia maravillosa, una carrera exitosa, planes para el futuro. Todo era como siempre. El otoño se convirtió poco a poco en invierno. Julia se centró en preparar la tienda para la temporada navideña. Guirnaldas doradas, ángeles de cristal, velas perfumadas. Todo debía crear un ambiente festivo. La llamada llegó sobre las 6 de la tarde. «Cariño, lo siento, voy a llegar tarde otra vez esta noche». La voz de James sonaba cansada. «El proyecto de Riverside está requiriendo más atención de la que esperábamos. No pasa nada», respondió Julia. «¿Quieres que te traiga algo de cenar?» «No, gracias. El equipo y yo hemos pedido pizza. Quizá vaya luego a casa de mis padres. Mi padre se quejaba de los problemas de calefacción». En su despacho, James estaba sentado a puerta cerrada. Carpetas de documentos, dibujos, llamadas interminables. Helen venía a menudo con nuevos informes y sugerencias. «James, mira estos números». Su voz llegaba desde detrás de la puerta. «Si cambiamos de proveedor, podemos ahorrar mucho dinero». A última hora de la tarde, Julia oyó regresar a su marido. Olía a aire frío y a cansancio. «¿Qué tal el día?», le preguntó mientras se acostaba a su lado. «Difícil, mucho trabajo», respondió él brevemente. «Mañana a las 9 hay una reunión importante. Necesito dormir un poco». A la mañana siguiente, Julia encontró una nota en la mesa de la cocina. «Me fui temprano, no quería despertarte. Esta noche volveré a llegar tarde. Tengo negociaciones importantes con inversores». Los días se sucedían. James trabajaba hasta tarde cada vez con más frecuencia, a veces incluso los fines de semana. Las conversaciones telefónicas se hicieron más cortas y las cenas más solitarias. «Mamá, ¿cómo está papá?», preguntó una vez Chloe durante una videollamada. «Casi nunca contesta a mis mensajes. Está muy ocupado, cariño. Un proyecto importante, ya sabes». «¿Y cómo está tu tienda? ¿Te estás preparando para Navidad?». Julia le contaba a su hija las nuevas colecciones, los clientes habituales y los planes para las fiestas, pero sus pensamientos volvían involuntariamente a su marido, que cada vez pasaba más tiempo en la oficina. Una tarde le llevó el té. La puerta estaba ligeramente cerrada y oyó un fragmento de una conversación telefónica. «Sí, los documentos están casi listos». «No, ella no sospecha nada. Todo estará listo en un mes». Julia se quedó helada, pero se recompuso rápidamente. Debía de tratarse de algún asunto importante. James siempre era muy cuidadoso con la información confidencial. Llamó a la puerta suavemente. «Cariño, te he traído un poco de té. Gracias». Y rápidamente dio por terminada la conversación. «Lo siento, tengo una llamada importante. ¿Podemos hacer un descanso? ¿Vemos una película juntos?» «Hoy no, cariño. Tengo que terminar mi informe. Y luego tengo que ir a casa de mis padres. Tienen problemas con la tele otra vez». Julia volvió al salón. La casa parecía demasiado vacía sin las conversaciones y risas habituales. Sacó un álbum de fotos. Estaban felices, despreocupados, juntos. Pensó que tal vez se trataba de una época difícil. Todo el mundo pasa por épocas así, cuando el trabajo absorbe toda su energía, cuando los padres necesitan más atención. Pasará y todo volverá a la normalidad. A mediados de diciembre, Julia revisa los recibos del último mes. Como tendera, está acostumbrada a mantener todos los documentos financieros en perfecto orden. Entre los recibos de sus proveedores habituales, le llamó la atención la factura de un restaurante desconocido. La Maison Dorée es uno de los restaurantes franceses más caros de la ciudad. La fecha era del jueves pasado, cuando James dijo que estaba en una cena de negocios con inversores. La cantidad parecía demasiado modesta para todo un grupo de personas. «¿James va a menudo allí?»,
Le preguntó ella por la noche, como de paso. ¿Dónde? Levantó la vista de su portátil. A la Maison Doré. Veo un recibo en nuestros gastos. Ah, sí. Fue una cena de negocios, discutiendo detalles del proyecto con Helen. Y el equipo, por supuesto. Julia asintió, sin mostrar que se había dado cuenta de su ligera confusión. Siguió hojeando los documentos, con la mente vagando de vuelta a aquella fecha. Creo que dijo que esa noche iría a casa de sus padres. Al día siguiente, cuando comprobó la cuenta bancaria conjunta, observó otras transacciones extrañas. Regularmente se transferían pequeñas cantidades a otra cuenta. La finalidad del pago era simplemente inversiones. «Cariño», le preguntó durante el desayuno, ¿has abierto una nueva cuenta de inversiones? Sí, es para diversificar mi cartera. Ya sabes que hay que pensar en el futuro. Su respuesta llegó demasiado deprisa, como si la hubiera preparado de antemano. Julia recordó que siempre habían discutido juntos este tipo de decisiones. Por la noche, se sentó largo rato delante del ordenador, mirando sus extractos bancarios. En los últimos 3 meses, habían transferido casi $5,000 a una cuenta misteriosa. No era una cantidad crítica para su presupuesto, pero ¿por qué James nunca le había contado más sobre esta inversión? «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Chloe al teléfono sonaba preocupada. «Pareces distraída». «Sí, cariño, solo estoy cansada. Mucho trabajo antes de las vacaciones. ¿Y cómo está papá?» «Prometió venir a mi actuación la semana que viene. Claro que vendrá. Nunca se pierde un evento importante en tu vida». Pero por la noche, James trajo una noticia inesperada. «Cariño, lo siento, pero no puedo ir a la actuación de Chloe. Tenemos una reunión importante con inversores. No se puede reprogramar. Pero le prometiste...» Lo sé. Ya he hablado con ella, lo entiende». Julia miró a su marido y no lo reconoció. ¿Cuándo se había vuelto tan diferente? Antes nunca se perdía un acontecimiento importante en la vida de su hija. Por la noche, cuando James ya dormía, sacó su diario. Al hojear las páginas, se dio cuenta de cómo habían cambiado sus anotaciones en los últimos meses. Cada vez menos cenas juntos, cada vez más quedarse hasta tarde en el trabajo ir a casa de mis padres. Al día siguiente, decidió visitar a sus suegros. Hacía mucho tiempo que no los veía. Quizá necesitaban ayuda extra. «Oh, Julia», se sorprendió su suegra. «Qué agradable sorpresa. Hacía tanto tiempo que no te veíamos. Sí, lo siento. He estado muy ocupada. ¿Cómo está tu salud? James me ha dicho que has tenido problemas con la tensión». Su suegra la miró sorprendida. ¿La tensión? No, estoy bien. Últimamente no vemos mucho a James. Está muy ocupado en el trabajo. Julia sintió que algo frío le tocaba el corazón. Todas esas tardes, cuando supuestamente estaba ayudando a sus padres, ¿dónde estaba realmente? Ese día, Julia decidió cerrar la tienda temprano. Tenía la cabeza llena de pensamientos y dudas. De camino a casa, vio de repente el coche de James en la puerta de la oficina, aunque él había escrito que hoy trabajaba desde casa. La casa estaba en silencio. Subió a su despacho. La puerta estaba mal cerrada y la voz de James se colaba por la rendija. «Sí, lo he preparado todo». «No, no sabe nada». «Por supuesto, estoy seguro. Todo estará listo dentro de un mes». Julia se quedó helada. El corazón le latía con fuerza. «Los documentos están casi listos». «Sí, he comprobado todas las cuentas». «No, es absolutamente seguro». Hizo una pausa. Luego su voz se volvió más tranquila, casi suave. «No te preocupes, todo irá bien. Hemos pensado en todo». Julia se apartó de la puerta. La cabeza le daba vueltas. Bajó a la cocina y se sirvió agua. Le temblaban las manos. Media hora más tarde, James bajó las escaleras, tarareando algo en voz baja. «¿Ya estás en casa?» «Creía que esta noche trabajabas hasta tarde en la tienda. He decidido cerrar pronto». Su voz sonaba uniforme. Estaba cansada. En ese momento, recibió un mensaje en su teléfono. «Felicidades. Ha recibido 500 puntos de bonificación por su compra en la joyería Diamond Palace. Te invitamos a visitarnos de nuevo». Julia miró sorprendida la pantalla. Ella no había hecho ninguna compra en la joyería, así que fue James quien utilizó su tarjeta compartida. «Yo también estoy cansada. Este proyecto me está quitando toda la energía». Le besó la mejilla.
Por cierto, me voy de viaje de negocios a Boston la semana que viene. ¿Cuánto tiempo? Unos 3 días. Negociaciones importantes con inversores. Julia asintió sin mirarle. Recordó una conversación parecida un mes antes, cuando él también se había ido de viaje de negocios. Pero las fotos que ella había visto accidentalmente en su teléfono mostraban un hotel completamente distinto al que él le había contado Dot. Aquella tarde se quedó sentada en su dormitorio durante largo rato, hojeando fotos antiguas en su teléfono. Aquí estaban ella y James de vacaciones el año pasado, felices y sonrientes. Aquí la cena de Navidad con sus padres. Aquí está el cumpleaños de Chloe. Sonó el teléfono de James, que se lo había dejado en la mesilla cuando fue a ducharse. La pantalla se iluminó. Helen. Julia se quedó paralizada, mirando la pantalla. Las 9 de la noche era demasiado tarde para llamadas de trabajo. Cuando James regresó, ella se hizo la dormida. Cogió el teléfono en silencio y salió de la habitación. Unos minutos más tarde, una voz apagada llegó desde el primer piso. Sí, todo va según lo previsto. No se preocupe. No sospecha nada. Sí, los documentos están casi listos. Julia se quedó mirando la oscuridad. 20 años de matrimonio. 20 años de confianza y sueños compartidos. ¿Era todo mentira? A la mañana siguiente, encontró un recibo de una joyería en el bolsillo de su chaqueta. La fecha era de hacía 3 días. La cantidad era impresionante. El cumpleaños de Chloe era dentro de 6 meses, el suyo dentro de 4. En el desayuno, James estaba como siempre, leyendo las noticias en su teléfono, bebiendo café, hablando de sus planes para el día. Ningún indicio de llamadas misteriosas o compras ocultas. No esperes que vuelva para cenar esta noche, dijo mientras se preparaba para ir a trabajar. Tengo una reunión importante con el equipo. Julia asintió, sintiendo que cada una de sus palabras resonaba con dolor en su corazón. ¿Cuántas mentiras más? ¿Cuántos secretos más? El móvil de James estaba sobre la mesa de la cocina. Lo había olvidado en su prisa por llegar a la reunión de la mañana. Julia miró la pantalla, donde periódicamente aparecían notificaciones de nuevos mensajes. Helen, apareció de nuevo. Le temblaron las manos al descolgar el teléfono. La contraseña, la fecha de su boda, no funcionaba. La fecha de nacimiento de Chloe tampoco funcionó. Su cumpleaños, otro fracaso. Introduzca huella dactilar o contraseña, decía la pantalla. Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cuándo había cambiado su contraseña? Nunca se habían ocultado nada. 1 hora después, sonó su teléfono. «Cariño, me he olvidado el teléfono en casa. ¿Me lo traes a la oficina?» «Por supuesto», respondió ella con calma. «Estaré allí en 30 minutos». En la oficina reinaba el ajetreo habitual. Julia subió a la planta de James con el teléfono en la mano. Fuera de su despacho, se topó con Helen. «Oh, señora Anderson». La sonrisa de la mujer más joven parecía demasiado dulce. «Qué agradable sorpresa. He traído el teléfono de James». Julia intentó sonar despreocupada. «¿Está en su despacho?» «Sí, pero está en una videoconferencia importante. ¿Puedo pasárselo?» «No, gracias, esperaré». Se quedaron en el pasillo, intercambiando amables comentarios sobre el tiempo y las próximas vacaciones. Julia se fijó en que Helen llevaba una elegante pulsera nueva, igual que la del recibo de la joyería. Por fin se abrió la puerta del despacho. «¡Cariño!» James parecía sorprendido. «Podías haberlo enviado a través de la secretaria. Quería verte». Le dio un beso en la mejilla. «Además, hacía tiempo que no iba a tu despacho. Su mesa estaba llena de papeles. Había algunas tablas y gráficos en la pantalla del ordenador. Todo me resultaba bastante familiar, pero... ¿Qué es esto?», señaló un pequeño sobre que asomaba bajo las carpetas. «Oh, son documentos de un viaje de negocios». Guardó rápidamente el sobre en un cajón. «Por cierto, esta noche llego tarde. Tengo una reunión importante con unos inversores». De camino a casa, Julia recordó cada detalle. La nueva pulsera de Helen, el sobre la mesa, la contraseña cambiada en su teléfono. Todo formaba una especie de mosaico sombrío, pero ella tenía miedo de completar el cuadro. Por la noche, cuando James se fue a la ducha, ella fue a su despacho. Su portátil estaba protegido con contraseña, pero su diario de trabajo estaba abierto. Entre las anotaciones sobre reuniones y eventos, vio una extraña. 15.00,
Reunión con un agente inmobiliario. En el cajón del escritorio encontró la tarjeta de visita del agente inmobiliario y fotos de un apartamento. Un apartamento de lujo con vistas a la ciudad, demasiado caro para una inversión ordinaria. La llamada la hizo estremecerse. Chloe. Mamá, papá vuelve a no responder a mis mensajes. ¿Está bien? Sí, cariño, solo está ocupado. Sonaba tensa. Últimamente está muy raro. Cuando le hablé de mi nuevo proyecto, no pareció escucharme. ¿Y por qué se perdió mi actuación? Nunca solía... Cariño, papá realmente tiene mucho trabajo que hacer, interrumpió Julia. Un proyecto importante, ya sabes. Tarde en la noche, se quedó despierta, escuchando la respiración de su marido. 20 años juntos. ¿Realmente podía acabar así? ¿Por traiciones, mentiras, secretos? Julia estaba ordenando documentos en la tienda cuando recibió un extraño mensaje del banco. Gracias por solicitar una nueva tarjeta de crédito. Ella nunca había solicitado una tarjeta adicional. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Mamá, ¿puedes creer que he visto a papá en el centro comercial?» La voz de Chloe sonaba emocionada. Quería ir, pero no estaba solo. «¿Qué quieres decir?» A Julia se le encogió el corazón. Estaba sentado en una cafetería con una chica rubia. Estaban mirando algo en un portátil y parecían muy concentrados. Julia aferró el teléfono. Probablemente era Helen. Es una colega suya, están trabajando en un proyecto importante. ¿El domingo? Sonaba dubitativa su hija. Por la noche, Julia decidió comprobar el ordenador de su marido. La contraseña era sencilla, la fecha de nacimiento de Helen, que había espiado accidentalmente en una tarjeta de felicitación en la oficina. Lo que encontró la dejó helada. El correo electrónico contenía la confirmación de un vuelo a Europa. 2 billetes, para el mes siguiente. En la carpeta de documentos había fotos de un apartamento de lujo en París y correspondencia con un agente inmobiliario. Todo está listo, señor Anderson. El apartamento está completamente amueblado y esperando a sus nuevos propietarios. Pago, según lo acordado, en efectivo en la reunión. Consultas de búsqueda en el historial del navegador. Cómo transferir grandes sumas de dinero al extranjero. Solicitar un permiso de residencia en Francia. Trabajar en París para financieros. Julia se recostó en su silla, intentando comprender lo que había visto. Su marido no solo la engañaba, sino que planeaba una nueva vida. Sin ella. De repente, oyó el ruido de un coche. James había vuelto antes de lo habitual. Cerró rápidamente todos los archivos y bajó a la cocina. «Cariño, tengo una gran noticia», sonrió con alegría. «El proyecto Riverside está casi terminado. La presentación a los inversores es dentro de un mes». «¿De verdad?», intentó hablar con calma. «¿Y después qué?». «Después…», pensó por un momento. «Después habrá un nuevo proyecto. Quizá incluso un proyecto internacional». «Un proyecto internacional», pensó Julia. ¿Así es como lo vas a llamar? Por cierto, añadió, tengo que ausentarme unos días. Tengo que hacer unos trámites. ¿Cuándo? La semana que viene. 3 días como mucho. Julia asintió, recordando los billetes de ida reservados para el mes que viene. Ni siquiera pensaba volver. Aquella noche no pudo dormir. En su cabeza se repetían fragmentos de conversaciones, extrañas llamadas telefónicas e inexplicables viajes de negocios. Todo formaba una imagen clara. Su marido se disponía a huir. Con otra mujer. Con su dinero común. Por la mañana, cuando James se fue a trabajar, llamó al banco. Resultó que una gran parte de sus ahorros ya habían sido transferidos a una nueva cuenta. Una cuenta de la que ella no sabía nada. Julia decidió actuar. Se puso en contacto con su viejo amigo Michael, que trabajaba en el banco. «Algo extraño está pasando con nuestras cuentas», le decía con voz temblorosa. ¿Puedes comprobarlo? 1 hora más tarde, Michael la invitó a una reunión. Julia, lo que encontré... Tienes que ver esto. En su despacho, mirando los extractos bancarios, sintió que se le caía el suelo bajo los pies. En los últimos 6 meses, James había estado transfiriendo dinero sistemáticamente a una cuenta separada. La cantidad ya superaba los $200,000. Eso no es todo. Michael mostró otro documento. Abrió una caja de seguridad y pidió un préstamo con la garantía de tu casa. «¿Con la garantía de la casa?», titubeó Julia.
Pero eso requiere mi firma. Trajo un poder notarial. Con tu firma. Julia se quedó helada. Nunca había firmado un documento así. Entonces, es falso, susurró. Michael la miró con seriedad. Julia, se trata de un delito grave. Tienes que hacer algo. Cuando regresó a casa, subió al despacho de su marido. En el cajón de la mesa encontró una carpeta con documentos, copias de sus firmas en varios papeles, borradores con formación de falsificación, un plan de transferencias con fechas e importes. Sonó el teléfono. Helen. James, el piso está listo. Tenemos que hacer el primer pago mañana. Julia se quedó helada. El buzón de voz siguió grabando. Los pasaportes y los visados están listos. Estaremos en París dentro de un mes. Estoy tan emocionada. Un clic y el mensaje terminó. Su marido no solo había planeado su huida, sino que había falsificado documentos, pedido un préstamo y robado sistemáticamente el dinero que tenían en común. Por la noche, James se mostró especialmente amable. «Cariño, ¿podemos salir de la ciudad el fin de semana? Hace mucho tiempo que no estamos juntos». Ella le miró y no le reconoció. ¿Dónde estaba el hombre en el que había confiado durante 20 años? ¿Cómo podía estar planeando una fuga mientras la miraba a los ojos y le hablaba de amor? «No», respondió ella con calma. «Tengo mucho trabajo en la tienda. Es una pena». Le besó la mejilla. «Entonces, la próxima vez». «No habrá próxima vez», pensó Julia. «Ya has comprado tu billete de ida». Por la noche, sacó su diario y empezó a escribir un plan. Si James cree que puede huir con su dinero, está muy equivocado. Ella no le dejará destruir todo lo que han construido juntos. La primera parada es la oficina del investigador privado Richard Brown. Ex agente de policía, tiene fama de mantener la boca cerrada. «Necesito pruebas», dijo Julia mientras se sentaba en su despacho. «Fotos, grabaciones de conversaciones, lo que sea. No será barato». Richard la miró detenidamente. «El dinero no es el problema. Aún tengo acceso a nuestras cuentas conjuntas». Una semana después, una gruesa carpeta estaba sobre su escritorio. Fotos de James y Helen en un restaurante, en un hotel y durante la inspección del apartamento. Registros de sus conversaciones telefónicas. Copias de documentos sobre la compra de inmuebles en París. Tiene previsto recogerlo todo dentro de 2 semanas. Richard le mostró los documentos. Los billetes están reservados para el día 15. Julia pasó a la acción. El primer paso fue acudir a un abogado. «Necesito proteger mis bienes y preparar los papeles del divorcio». Su marido cometió fraude financiero. El abogado miró los papeles. Falsificación de firmas, obtención ilegal de un préstamo. Son delitos graves. Lo siguiente fue una reunión con un experto en seguridad. Tenemos que instalar cámaras ocultas en la oficina en casa y micrófonos en el teléfono. Julia trabajaba metódicamente, sin dejarse llevar por sus emociones. Durante el día, atendía la tienda, sonriendo a los clientes, y por la noche preparaba su trampa. «Cariño», la abrazó James durante la cena. «¿Qué te parece si nos vamos de vacaciones la semana que viene? ¿Tú y yo solos?» «Por supuesto», pensó ella, «justo cuando estás planeando tu escapada». «Lo siento, cariño. Tengo que hacer unas entregas importantes en la tienda». Las cámaras de la oficina grabaron todos sus movimientos. Cómo sacaba los documentos de la caja fuerte, hablaba con Helen, contaba el dinero. «Tienes suficientes pruebas», dijo Richard. «Ahora tenemos que preparar un sustituto». Julia trabajó toda la noche. Documentos falsos que parecían exactamente iguales a los verdaderos. Carpetas vacías de extractos bancarios. Y lo más importante, una nueva caja fuerte, idéntica a la antigua, pero con diferente contenido. «Cuando intente llevarse el dinero y los documentos», explicó Richard, «solo encontrará falsificaciones. Los documentos y el dinero auténticos estarían en un lugar seguro. Solo quedaba esperar». Julia siguió desempeñando el papel de esposa cariñosa. Preparaba la cena, besaba a su marido antes de acostarse y hablaba de los planes de futuro. Por la noche, se quedaba despierta escuchando su tranquila respiración y se preguntaba cómo 20 años de amor podían convertirse en una historia tan sórdida. Comenzó la última fase del plan. Julia solo tenía 3 días antes de que James se marchara a una Bauhaus. De hecho, según el detective, fue a completar los últimos documentos para la mudanza.
Todo debe parecer perfecto, le ordenó Richard mientras instalaba la nueva caja fuerte. No debe notarse la sustitución. Julia actuó metódicamente. Primero, los documentos. Cada original fue sustituido por una copia exacta, pero con pequeños cambios en números y detalles. Estas copias parecen auténticas, aprobó Richard, pero un intento de utilizarlas pondría inmediatamente al descubierto el fraude. La nueva caja fuerte se llenó de montones de billetes falsos, marcados para la policía, escrituras de propiedad falsas, extractos bancarios falsos. Señor Anderson, llamó al banco, cambiando la voz, le confirmo la transferencia de fondos a la cuenta de París. Lo siento, señora, respondió el empleado, pero esta transferencia no es posible. La cuenta está bloqueada. Julia sonrió. Su abogado había hecho un buen trabajo y todas las cuentas comunes estaban bajo control. Por la noche, comprobó las cámaras de vigilancia instaladas en la oficina. Todos sus movimientos quedarán grabados, le explicó el técnico. Cuando intente llevarse los documentos, tendremos un vídeo completo. Helen llamó cada hora. James, ¿tienes todo listo? Tengo los billetes. Nos vemos en el aeropuerto a las 9. Julia escuchaba estas conversaciones a través del micrófono, sintiendo un extraño vacío en el alma. 20 años de matrimonio se habían convertido en una novela policíaca. «Mamá», llamó Chloe, «¿está bien papá?» Últimamente se comporta de forma extraña. Todo va bien, cariño. Es solo un proyecto importante. El proyecto del siglo, pensó amargamente. Robar a su propia mujer y huir con su amante. El día antes de que James regresara, todo estaba listo. Se instaló una nueva caja fuerte, se sustituyeron los documentos y se instalaron las cámaras. Solo quedaba esperar. «Ten cuidado», advirtió Richard. «Cuando se dé cuenta de que el plan ha fracasado, su reacción podría ser imprevisible». Julia asintió. En su bolso había una grabadora de voz y un teléfono con el número de la policía en marcación rápida. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Julia oía a James quejarse en su despacho. Las cámaras grababan todos sus movimientos. Abría la caja fuerte, metía documentos en el maletín, revisaba papeles. «Cariño, me voy a la tienda», llamó desde la puerta. «¿Trabajas hasta tarde esta noche?» «Sí, una reunión importante». Ni siquiera miró en su dirección. «No esperes a la cena». «La última mentira», pensó Julia mientras subía al coche. De hecho, aparcó a la vuelta de la esquina, vigilando la casa. A las 9, James salió con un maletín y 2 maletas. Subió a un taxi, no a su propio coche. Julia arrancó el motor, manteniendo la distancia. Una llamada de Richard. Comprobó los documentos. Se dio cuenta de que eran falsos. Ahora está de camino al banco. En el banco, James se llevó otra sorpresa. Sus cuentas estaban bloqueadas. Las cámaras de vigilancia le grabaron gritando al director, agitando los papeles. «¡Esto es un error!» Su voz temblaba de rabia. «Estos documentos son auténticos. Me temo, señor, que estos documentos son falsos». Siguiente parada. Una joyería. James intentó vender las joyas que había sacado de la caja fuerte. Pero incluso aquí fracasó. Eran todas copias. Tenía que estar en el aeropuerto a las 10. Julia lo vio nervioso marcando el número de Helen. Algo ha salido mal. Todos los documentos son falsos. Las cuentas están bloqueadas. Helen gritaba al teléfono. James parecía confuso, devastado. Su plan perfecto se había desmoronado como un castillo de naipes. A las 11:30 volvió a casa. Julia le esperaba en el estudio, sentada ante su escritorio. «¿Buscas algo?», preguntó Julia con calma cuando James entró en el estudio. Él se quedó paralizado en el umbral, agarrando un maletín vacío. «¿Tú lo sabes todo? ¿Sobre París? ¿Sobre Helen? ¿Sobre el dinero robado?» «Sí, lo sé todo». Julia sacó el archivo de pruebas. «Aquí hay fotos de sus reuniones, grabaciones de vuestras conversaciones, documentos para el apartamento, poderes falsificados con mi firma». James se hundió en su silla. «¿Hace cuánto tiempo?» «El tiempo suficiente para prepararme», dijo ella con calma, sin emoción. «Todos los documentos que te llevaste son falsos. El dinero de la caja fuerte es falso. Las cuentas están bloqueadas. No tenías derecho». Golpeó la mesa con el puño. «¿No tenía derecho?» Julia alzó la voz.
¿Tenías derecho a robarnos el dinero? ¿A falsificar mi firma? ¿A planear una fuga con tu amante? Se levantó y se dirigió a la ventana. 20 años, James. 20 años creyéndote. Te amé. ¿Y tú? Iba a explicártelo todo. Intentó cogerle la mano. ¿Escribir una carta? ¿Una carta? Se rió amargamente. ¡Qué noble! Lo siento, querida. Robé nuestro dinero y me escapé con una joven amante. Besos, tu James. En ese momento sonó su teléfono. Helen. Julia asintió al teléfono. ¿Debía decirle que el plan había fracasado? James se sentó con la cabeza gacha. No quería que acabara así. ¿Y cómo querías que acabara? ¿Que me quedara sin dinero, sin casa, sin futuro? ¿Para que Chloe descubriera que su padre era un ladrón y un mentiroso? Le puso los papeles del divorcio delante. Tienes que elegir. O hacemos esto de forma civilizada, firmas los papeles y admites tu culpabilidad. O voy a la policía con pruebas de fraude. No lo harás. Intentó sonreír. Por el bien de Chloe, no te atrevas a utilizar a nuestra hija. Julia contuvo las lágrimas. No pensó en ella cuando planeaba su huida. Helen aferraba nerviosamente su teléfono mientras estaba sentada en la sala VIP del aeropuerto. Se acercaba la hora de salida y James seguía sin llegar. El abonado está fuera de cobertura, dijo por 10ª vez la voz mecánica. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje del banco. La transferencia ha sido rechazada. La cuenta está bloqueada. Presa del pánico, intentó sacar dinero de un cajero automático, pero la tarjeta no funcionaba. Llamó a su agente inmobiliario en París. Señora, desgraciadamente no hemos recibido el pago. Tenemos que cancelar el trato. En ese momento llamó James. Se acabó. Ella lo supo. Helen sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con que lo sabe? ¿Y el dinero? ¿Los papeles? Todo era falso. Lo había cambiado todo. Helen se rió histéricamente. ¿Falso? ¿Estás diciendo que tu mujer vendedora era más lista que nosotros dos? Tengo que firmar los papeles del divorcio. Si no, irá a la policía. ¿Qué voy a hacer? La voz de Helen temblaba. He dejado el trabajo. Pagué la fianza del piso. Lo siento. ¿Lo sientes? Gritó al teléfono. Me prometiste una nueva vida. Dijiste que habías pensado en todo. Esa noche, Helen estaba sentada en el bar del aeropuerto, mirando su billete a París, que ahora no llevaba a ninguna parte. Su plan perfecto se había hecho añicos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Julia vio a James firmar los papeles del divorcio. Chloe necesita oírme la verdad, dijo él en voz baja. No, lo interrumpió Julia. Yo misma hablaré con mi hija. ¿Y tú? Desaparece de nuestras vidas. Al día siguiente, la oficina de la empresa recibió las dimisiones de 2 empleados. El director regional James Anderson y la analista financiera Helen Morrison. La mañana en el despacho del abogado empezó con la revisión de nuevos documentos. Julia ya estaba cansada del interminable papeleo, pero sabía que cada firma la acercaba más a la libertad. Ya se han reunido todas las pruebas del fraude. El abogado iba extendiendo las carpetas. Un examen pericial confirmó que las firmas habían sido falsificadas. Los extractos bancarios muestran una retirada sistemática de fondos. La puerta se abrió y James parecía demacrado, con una camisa mal planchada. Antes de empezar, intentó tomar la iniciativa su abogado. A mi cliente le gustaría hacer una declaración. Julia se puso tensa. No quiero oír nada. Esto no va solo de nosotros, dijo de pronto James. Hay algo que deberías saber. Sonaba extraño. Algo entre el miedo y la desesperación. Todo el fraude del dinero. No es solo por Helen. El abogado de James intentó detenerlo, pero él continuó. Debo dinero a algunas personas muy peligrosas. Me amenazaron con... Basta. Se levantó su abogado. Se trata de información confidencial. Julia sintió un escalofrío. ¿Qué clase de gente peligrosa? Firma los documentos. Su abogado puso los papeles delante de James. Todo lo demás no es asunto nuestro. James cogió el bolígrafo, pero le temblaba la mano. Julia, ten cuidado. Podrían... Señor Anderson. Su abogado agarró a su cliente por el hombro. Una palabra más y me niego a representarle. Cuando todos los documentos estuvieron firmados,
Julia salió del despacho. La cabeza le daba vueltas por lo que había oído. En el coche, notó que un sedán negro la seguía. ¿Era una coincidencia o James había mentido sobre la gente peligrosa? Por la noche, cuando cerró la tienda, encontró una extraña nota en su bolso. «No te debes solo». Julia se sentó en su tienda mirando la extraña nota. «No solo te debe a ti». ¿Qué significaba? De repente sonó el teléfono. Un número desconocido. «SRA. ¿Anderson? Tenemos que vernos. Es sobre su exmarido y algunos asuntos financieros. ¿Quién es usted? Digamos que su marido nos pidió dinero prestado. Mucho dinero». Julia sintió un sudor frío en la espalda. «No tengo nada que ver con sus deudas». «Ah, sí que tenías. Utilizó vuestra casa como garantía. Y no solo la casa». Se oyeron breves pitidos en el teléfono. Julia marcó el número del detective Richard con manos temblorosas. «Necesito su ayuda. Es urgente». Una hora más tarde, se reunieron en una pequeña cafetería. «Lo he comprobado». Richard parecía preocupado. «Tu ex marido se ha metido en líos con gente muy peligrosa, prestamistas clandestinos, casinos ilegales, pero estamos divorciados. Todos los papeles están firmados. Por desgracia, algunos de los documentos que falsificó en tu nombre todavía son válidos». Julia se enfrió. «¿Qué quieres decir?» «Firmó unos pagarés a tu nombre y utilizó tu tienda como garantía». En ese momento, por la ventana pasó un sedán negro, el mismo que la había perseguido antes. «Necesitas protección». Richard bajó la voz. «Esta gente no está de broma». «¿Y Chloe?» Julia pensó en su hija. «¿Está en peligro?» «Todavía no, pero es mejor alejarla de aquí». Esa tarde, Julia llamó a Chloe. «Cariño, ¿recuerdas esa oferta de prácticas en Londres? Quizás deberías aceptarla ahora mismo». Cuando volvió a casa, encontró su caja fuerte abierta. Dentro había una nota nueva. «Tienes una semana». Julia llamó a James a las 3 de la mañana. «Tenemos que hablar, ahora mismo». La cafetería 24 horas estaba vacía. James parecía asustado. «Ya se han puesto en contacto contigo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuánto les debes?» «2 millones», bajó la cabeza. «Al principio era un pequeño préstamo para inversión. Luego intenté pagar la deuda en su casino. Y las cosas no hicieron más que empeorar». Julia apretó los puños. «¿Y utilizaste mi tienda como garantía?» Estaba desesperada. Helen no sabía nada. Pensaba devolverle todo después de la mudanza. ¿Usando mi dinero? En ese momento, 2 hombres de traje negro entraron en la cafetería. James se puso pálido. Tenemos que irnos ya». Pero ya era demasiado tarde. Los hombres se acercaron a su mesa. «Señor SRA Anderson, nuestro jefe quiere hablar con ustedes. Estamos divorciados», respondió Julia bruscamente. «No importa, una deuda sigue siendo una deuda». Julia sintió vibrar su teléfono. Un mensaje de Richard. «No vayas con ellos, la ayuda está en camino». «Te estoy dando una última oportunidad», dijo uno de los hombres. «Mañana a las 8 de la tarde, te enviaremos la dirección». Cuando se fueron, Julia se volvió hacia James. «¿Tienes un plan?» «Había uno en mi estudio, detrás del cuadro, pero no tuvo tiempo de terminar». A través de la ventana, vieron acercarse a la policía. Tras el encuentro en la cafetería, Julia y James se encontraron en la comisaría. Allí les esperaba Richard, apoyado en su escritorio. «Tengo una orden de registro para el despacho de James. ¿Qué pasa con el cuadro?» James, aún pálido por su encuentro con los hombres de negro, explicó. «Hay una caja fuerte detrás del cuadro. Contiene documentos que demuestran quién está realmente detrás de este casino». Richard notó que a Julia le temblaban las manos. «Necesitas descansar. ¿Puedo llevarte a casa?» «No». Ella negó con la cabeza. «Necesito saber toda la verdad». En el despacho de James no solo encontraron los documentos, sino también una memoria USB con las grabaciones de las conversaciones. Esto podría ser peligroso. Richard se interpuso instintivamente entre Julia y la puerta cuando oyó pasos en el pasillo, pero solo era un guardia de seguridad. Mientras revisaban los archivos a altas horas de la noche en el despacho de Richard, descubrieron la magnitud del problema. El casino era solo la punta del iceberg. Había toda una red de operaciones ilegales detrás. ¿Entiendes que necesitas protección? Richard miró a Julia con indisimulada preocupación. «Esta gente no se detendrá. Tengo una hija en Londres.
Ya he enviado allí a un colega. Se asegurará de que esté a salvo. Julia le miró sorprendida. No tienes que... Lo hago, la interrumpió él. Es mi trabajo. Y no un trabajo cualquiera, pensó mientras la observaba hojear los documentos. Algo había cambiado en las últimas semanas. Cada llamada que ella hacía le aceleraba el corazón, cada reunión parecía más importante que la anterior. En 20 años de trabajo, nunca había conocido a nadie tan valiente. No es valentía, sonrió débilmente. Simplemente no hay elección. De repente sonó el teléfono. El informante de Richard. Jefe, he encontrado su base. Una vieja fábrica a las afueras de la ciudad. Todos los documentos y servidores están allí. Richard miró a Julia. Sabía que tenía que mantenerla fuera de peligro, pero también sabía que ella no aceptaría mantenerse alejada. Sé lo que vas a decir, dijo ella, adelantándose a sus palabras. Y la respuesta es sí, voy contigo. Es peligroso. Toda mi vida ha sido peligrosa últimamente. Sus miradas se cruzaron, y Richard sintió que algo se le apretaba en el pecho. Estaba acostumbrado a trabajar solo, a mantener las distancias con sus clientes. Pero esta mujer era diferente. De acuerdo, finalmente aceptó. Pero harás todo lo que yo te diga. Sin objeciones. Trato hecho. Le tendió la mano para estrechársela. Cuando sus dedos se tocaron, ambos sintieron una descarga eléctrica. Algo indescriptible flotaba en el aire. La vieja fábrica tenía un aspecto sombrío a la luz de la luna llena. Richard aparcó el coche a 2 manzanas y apagó los faros. Este es el plan. Yo y mi equipo entramos por la entrada principal. Tú y los operativos entráis por la puerta trasera. Los documentos deberían estar en el despacho de la segunda planta. Julia apretó la memoria USB con las pruebas en la mano. ¿Y si algo sale mal? Entonces vamos con el plan B. Le entregó un pequeño transmisor. Una señal. Todo va bien. 2. Necesitamos ayuda. Solo una ventana del edificio estaba iluminada. De repente, el teléfono de Julia vibró. James, no entres, es una trampa. Saben lo de la operación. Pero ya era demasiado tarde. Unos hombres armados salieron de la oscuridad y los rodearon. ¡Qué agradable sorpresa! Un hombre alto con un traje impecable salió de entre las sombras. Señora Anderson, llevamos mucho tiempo esperándola. Richard activó en silencio la señal al equipo de captura. Permítame que me presente. Robert Black. Se inclinó galantemente el hombre. Su marido nos debe una suma considerable. Ex marido, corrigió Julia. Y lo sé todo sobre su casino. Oh, nuestro pequeño casino es solo la punta del iceberg, sonrió Black. Pero tengo una propuesta interesante. Tu tienda podría ser un lugar estupendo para hacer negocios. Julia sintió que Richard se tensaba a su lado. Ni se te ocurra. Y usted, detective, ¿debería inmiscuirse en los asuntos familiares de otras personas? En ese momento, unas luces brillantes inundaron la zona. Hombres armados y uniformados aparecieron por todas partes. FBI, todos al suelo, las manos en la cabeza. Black intentó huir, pero Richard le derribó. Robert Black queda detenido por organizar un negocio ilegal de apuestas, blanqueo de dinero y extorsión. Más tarde, en comisaría, Richard le explicó: llevamos 3 años siguiendo su organización. El caso de James era la clave. Nos daba todas las pruebas que necesitábamos. Había carpetas de documentos sobre la mesa, planes de blanqueo de dinero, listas de víctimas de chantaje, pruebas de sobornos a funcionarios. Ahora entiendo por qué insistías tanto en mi seguridad. Julia miró a Richard. ¿Sabías lo peligrosos que eran? Sí, lo sabía. Y temí por ti más de lo que debía como agente federal. Sus miradas se cruzaron. En ese momento sonó el teléfono. Chloe. Mamá, las noticias están mostrando algún tipo de operación del FBI. ¿Es cierto que papá estaba involucrado en algo ilegal? Sí, cariño, pero ya ha terminado. Ya puedes irte a casa. Cuando Julia colgó el teléfono, Richard le tocó el brazo. Aún no ha terminado, tenemos que hablar. Pero Julia estaba muy cansada y pidió que la llevaran a casa enseguida. Pasó un mes desde la detención de Black. Julia estaba sentada en su tienda, hojeando una nueva colección, cuando sonó el teléfono. ¿Algún plan para esta noche? La voz de Richard sonaba un poco insegura. Tengo 2 entradas para el teatro. Sonrió. ¿Me invita a salir un agente del FBI? Un antiguo agente. Ahora solo soy detective privado.
Después del caso Black, Richard dejó el servicio federal. Estaba cansado del secretismo constante, explicó. En el teatro, se sentaron uno junto al otro, y Julia sintió el calor de su mano. Fue una sensación extraña volver a confiar en alguien, volver a sentir el aleteo en el pecho. «Sabes», me dijo después de la representación, «nunca creí en el amor a primera vista. Pero cuando te vi aquel día en mi despacho...» Julia le apretó la mano. Yo también lo sentí, pero tenía miedo de admitirlo incluso ante mí misma. Chloe regresó de Londres y se sorprendió por los cambios en su madre. «Mamá, estás resplandeciente. ¿Es por Richard?» «Es especial». Julia no pudo evitar sonreír. Me devolvió la fe en las personas. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, Richard se detuvo de repente. «Sé que es demasiado pronto, que has experimentado la traición y el dolor, pero quiero que sepas que no tengo prisa. Podemos ir tan despacio como quieras». Julia le miró a los ojos. «¿Y si no quiero ir despacio?» En ese momento sonó su teléfono. En la pantalla se leía, «James». Desechó la llamada. Hacía tiempo que no se preocupaba por su vida. La sala estaba inusualmente silenciosa. Julia estaba sentada en primera fila, cogida de la mano de Richard. James, con un traje gris, parecía 10 años mayor. «Acusado James Anderson», empezó el juez. «Se le acusa de fraude, falsificación, complicidad en la organización de apuestas ilegales y fraude financiero». El fiscal presentó pruebas. Firmas falsificadas de Julia, documentos sobre transferencias ilegales de dinero y grabaciones de conversaciones con Black. Teniendo en cuenta la cooperación del acusado con la investigación, continuó el juez, así como las pruebas aportadas contra la organización criminal de Robert Black, el tribunal tiene en cuenta las circunstancias atenuantes. Julia pudo ver que a James le temblaban las manos. «Me declaro culpable». Su voz sonaba sorda. «He traicionado la confianza de mi familia, me he enredado en deudas y mentiras». Helen también estaba en la sala, era testigo, no sabía nada de su fraude. Dijo que el dinero procedía de inversiones exitosas. La sentencia fue dura: 5 años de cárcel, confiscación de los bienes obtenidos por medios ilegales y una multa de $500,000. Tras la vista, James pidió hablar a solas con Julia. «Sé que no merezco que me perdones, pero quiero que sepas que sí te quería. Solo estaba perdida». 20 años, James. Le temblaba la voz. 20 años de confianza y amor. Y lo has arruinado todo, Chloe. ¿Me perdonará alguna vez? Es su decisión. Yo no interferiré. Se dio la vuelta cuando se iban. «Ese detective, Richard, es un buen hombre. No lo arruines como yo lo hice». Por la noche, Julia se sentó en su tienda durante mucho tiempo. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos. «Chloe, mamá, vi las noticias». «Chloe, mamá, he visto las noticias». «Julia, estoy bien, cariño. Ya ha pasado de verdad». Richard la esperaba en la puerta. «Vamos a casa». Y por primera vez en mucho tiempo, la palabra casa sonó bien. La primavera trajo cambios a la vida de Julia. La tienda Phoenix Gifts estaba en auge, y la nueva colección de decoración para bodas tenía una gran demanda. Chloe regresó de Londres con una gran experiencia y nuevas ideas para el negocio. «Mamá, vamos a abrir una tienda online», sugirió durante el desayuno. «Tengo ideas geniales para el marketing». Richard, que ahora se quedaba a menudo con ellas los fines de semana, la apoyó. «Es una gran idea». Su relación se desarrolló de forma natural y sencilla. Richard no tenía prisa por mudarse, pues sabía que Julia necesitaba tiempo. Pero pasaban todas las noches juntos, cocinando, viendo películas, simplemente hablando. Una noche, sentados en la terraza, Richard le dijo, «Nunca pensé que encontraría el amor verdadero a los 45». Julia se apoyó en su hombro. «No creía que pudiera volver a confiar después de mi traición». Chloe aceptó a Richard de inmediato. «Él te hace feliz, mamá, y es el auténtico». La tienda se convirtió en un negocio familiar. Chloe se encargaba de las redes sociales, Richard ayudaba con las finanzas y la seguridad, y Julia seguía seleccionando personalmente cada artículo de la colección. Un día, cuando estaban cerrando la tienda, Richard se arrodilló. «Sé que no somos jóvenes románticos, pero quiero pasar el resto de mi vida contigo».
En sus manos brillaba un modesto anillo de zafiro, exactamente lo que Julia había soñado. La boda de Julia y Richard fue modesta pero elegante. Ellos mismos decoraron la tienda. Jarrones de cristal con rosas blancas, guirnaldas brillantes y elegantes candelabros. «Ahora entiendo por qué tu tienda es tan especial», susurró Richard durante el primer baile. «Pones tu corazón y tu alma en cada detalle». Chloe era dama de honor y estaba radiante de felicidad. «Por fin tengo una familia de verdad». Tras la luna de miel en Italia, la vida adquirió un nuevo ritmo. La tienda online de Chloe se convirtió en un proyecto de éxito. Clientes de todo el país encargaban sus colecciones únicas. Un día, Julia recibió una carta inesperada de James. Le escribía desde la cárcel. «Querida Julia, ha pasado un año de mi encarcelamiento. Cada día pienso en los errores que cometí. La terapia me ayuda a comprender qué me llevó a tomar esas decisiones. El juego, la codicia, el miedo a envejecer. Todo eso nubló mi mente. Helen ya no escribe. He oído que ha vuelto con su ex marido. Es irónico que lo perdiera todo por una ilusión. Me alegro de que hayas encontrado la felicidad con Richard. Chloe me envió fotos de la boda. Estabas preciosa. Espero que pueda perdonarme algún día. En la biblioteca de la cárcel, doy cursos de contabilidad a otros presos. Intento utilizar mi experiencia para ayudar a los demás a no cometer los mismos errores que yo. James». Julia le enseñó la carta a Richard. «¿Crees que ha cambiado de verdad?» «La gente tiende a cambiar cuando lo pierde todo», respondió él, abrazándola. «Pero eso no tiene por qué afectar a nuestra felicidad». Su casa se llenó de nueva vida. Ahora los amigos se reunían allí a menudo, se oían risas y se sentía el olor a recién horneado. Richard resultó ser un excelente cocinero y preparaba desayunos especiales todos los domingos. Chloe se graduó en la universidad con honores y ahora desarrollaba activamente el negocio familiar. Decidió abrir su propia línea de joyería de diseño. Sería una colección especial sobre el Renacimiento y los nuevos comienzos. Black fue condenado a 20 años de cárcel. Su organización fue totalmente revelada y sus bienes confiscados. A veces Julia se preguntaba cómo un solo hombre podía destruir tantas vidas, pero su propia vida estaba ahora llena de luz. Ella y Richard planeaban un viaje a Europa, soñaban con una casa de verano junto al lago y hablaban de ampliar su negocio. «¿Sabes?», dijo Julia una vez mientras contemplaba la puesta de sol desde su terraza, «a veces la noche más oscura conduce al amanecer más brillante». Richard la besó. Y las mejores historias empiezan con la superación de las dificultades. En los 2 años transcurridos desde la boda, el negocio de Julia ha crecido hasta convertirse en un auténtico imperio del regalo y la decoración. Ella y Chloe han abierto 3 nuevas tiendas en distintas ciudades, y las ventas online han superado todas las expectativas. «Mamá, mira», me enseña Chloe un artículo de una revista de negocios. «Regalos Phoenix, una historia de renacimiento y éxito. Te han nombrado una de las mujeres de negocios más influyentes del año». Richard abrazó a su mujer con orgullo. «Te lo mereces. Tu fuerza de espíritu inspira a la gente». Su nueva casa junto al lago se ha convertido en el destino favorito de sus vacaciones. Las grandes ventanas panorámicas, la acogedora terraza, el jardín donde Julia cultivaba rosas, todo estaba impregnado de paz y amor. Una tarde, mientras estaban sentadas en la terraza, Chloe hizo un anuncio inesperado. «He decidido visitar a mi padre en la cárcel». Julia apretó la mano de su hija. «¿Estás segura?» «Chloe». «Sí, me ha enviado una carta. Me escribió que había creado un programa de rehabilitación para personas con adicción al juego. Les ayuda a volver a la vida normal». Richard apoyó a su hijastra. A veces el perdón cura no solo al que es perdonado, sino también al que perdona. La vida se llenó de nuevas alegrías. Viajaron, abrieron nuevas tiendas y celebraron actos benéficos. Julia pensaba a menudo en lo irónico que había sido su destino. La traición y el dolor la habían conducido a la verdadera felicidad. Todos los domingos, toda la familia se reunía en la gran mesa. Cocinaban juntos, reían y hablaban de planes. Chloe llevó a su prometido, un joven arquitecto que les ayudó a diseñar sus nuevas tiendas. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?», dijo Richard una vez, abrazando a Julia. «El hecho de que no solo sobreviviste a la traición,
te hiciste más fuerte y más sabia. Julia sonrió al mirar su reflejo en la ventana. Vio a una mujer feliz que había encontrado su camino y a su verdadero amor. Y le esperaban muchos más días maravillosos. 5 años pasaron como un día. Las tiendas de regalos Phoenix estaban ahora en todas las grandes ciudades, y Chloe dirigía con éxito la cadena, lo que daba a su madre más tiempo para sí misma. Julia y Richard se mudaron a una acogedora casa en la costa, un viejo sueño de ambos. Todas las mañanas empezaban con un paseo por la playa y un café en la terraza. ¡Abuela! Emma, de 5 años, hija de Chloe, entró volando en casa con un ramo de flores silvestres. «Mira lo que he encontrado en el jardín». Julia abrazó a su nieta. ¿Quién iba a pensar que encontraría la mayor felicidad justo ahora, a los 60 años? Richard se jubiló, pero siguió dando consultas en algunos casos. Por las tardes, solían sentarse en la biblioteca que habían montado juntos. Él leía novelas policíacas y ella hojeaba revistas de diseño. De repente, Chloe llegó con noticias. Papá había salido de la cárcel. Había cambiado por completo. Había fundado una fundación para ayudar a personas con adicción al juego. Julia asintió con calma. El tiempo ha curado todas las heridas. Me alegro de que haya encontrado su vocación. Al atardecer, contemplando la puesta de sol, Richard abrazó a su mujer. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que nuestro amor es cada día más fuerte. Su casa era siempre ruidosa. Los hijos de Chloe, los amigos, las cenas familiares. Julia pensaba a menudo en cómo la vida la había recompensado por todas sus penurias. Con una familia de verdad, amor, felicidad, a veces la mayor felicidad llega cuando no te la esperas. Lo principal es saber aceptarla.